I know I broke my oath. And I know I'm a deserter. In the name of Robert of the House Baratheon, I, Eddard, of the House Stark, sentence you to die. Hola a todos, mi nombre es José Luis y vamos a hablar de guiones. Existen muchas formas de crear drama en las películas y en las series, pero pocos creadores han sabido construir escenas tan emotivas e impactantes como los de Juego de Tronos. Hoy vamos a analizar una de las escenas más míticas de la serie y cómo usan en ella una de sus herramientas narrativas favoritas, los giros. Muy bien, empecemos. Como ya sabéis, el cine es una de las formas artísticas más jóvenes que existen, mientras que la pintura, escultura y literatura tienen miles de años, el cine apenas tiene 100. Sin embargo, su gran popularidad y un gigantesco aumento de su consumo en las últimas décadas lo han catapultado como una de las formas de ocio favoritas en todo el mundo, y su alto consumo ha provocado que su lenguaje evolucione a pasos agigantados en muy poco tiempo. Por ejemplo, cuando comenzó, podías lograr emocionar al público con algo tan simple como esto. La gente se asustaba tanto que salía en estampida del cine, y esto tiene bastante mérito si tenemos en cuenta que era un tren sin sonido y en blanco y negro. Esto nos demuestra que la manera en la que se narra una película puede ser más importante que lo que se cuenta en ella. Existen tres maneras diferentes de contar algo en cine. La primera es la forma narrativa, es la que va ligada a la propia historia, no al formato. No importa que hablemos de un libro, un cómic o cualquier otro formato, puedes usar esos mismos elementos en todos ellos. Por ejemplo, en El Halcón Maltés, Black Sad y en las novelas de Philip Marlowe, los detectives privados son siempre tipos duros y atormentados. Es un elemento común ajeno al formato. La forma cinematográfica es aquella que no es trasladable a otros formatos como el teatro o la pintura. El tren en blanco y negro era un buen ejemplo de forma cinematográfica. No puedes crear ese efecto a través de un cómic o de un libro. Y por último tenemos la forma metacinematográfica, que es la más extraña y que tiene poco que ver con guión, pero siempre me ha resultado muy curiosa. Por ejemplo, si una película comienza con un duelo a muerte y uno de los duelistas es Leonardo DiCaprio, que además aparece en la portada del cartel, y el otro es un don nadie con cara de extra, pues ya sabemos quién va a ganar ese duelo. El ejemplo más claro en una película lo encontramos en La Huella, de 1972. Si nos fijamos en los créditos, la película tiene tres actores. El tercero es Alec Cawthorne, quien interpreta al inspector Doppler. Pero cuando vemos la película, resulta que no hay ningún Alec Cawthorne ni ningún inspector Doppler. Era el personaje de Michael Caine disfrazado. El director ha jugado con nosotros de la misma manera que el personaje de Michael Caine con el personaje de Laurence Olivier. La forma metacinematográfica se basa en el elemento más importante a la hora de crear un giro. El público aprende. La gente dejó de huir del tren, y cada vez que vemos a una actriz que es un bellezón haciendo de feucha gafotas al comienzo de la película, sabemos que va a venir la típica escena de... Esto se debe a que estas escenas de transformación del patito feo se han convertido en un cliché. Un cliché es un efecto dramático o un elemento de la historia que ha sido usado tantas y tantas veces que pierde toda su gracia. No es que sea malo ni tonto, es como ese típico tío que siempre te cuenta los mismos chistes y anécdotas en las bodas. Pero, al mismo tiempo, esa es la razón por la que un cliché bien usado puede ser positivo, porque a su manera resultan entrañables. Los clichés nos resultan muy evidentes como espectadores, pero muy poco cuando somos creadores. Esto se debe a que en las películas siempre ocurren más o menos las mismas cosas. En los thrillers siempre hay un crimen o un misterio que investigar, el detective privado siempre es un tipo duro, como ya dije antes, y en las películas románticas siempre una pareja de enamorados. Son elementos que definen los géneros, pero que aún no se han convertido en clichés. Son los convencionalismos, las fórmulas que siempre se repiten. Mucha gente piensa que cuanto menos clichés y convencionalismos se usan en una película, mejor será esta.
Eso es un grave error. Usar clichés y convencionalismos permiten transmitir una gran cantidad de información al espectador de forma muy rápida y enseñando muy poco, porque el espectador lo deduce todo. Por ello, aprovechamos una de las herramientas más importantes y básicas de la narración: menos es más. Pero sería absurdo crear una película en la que solo transmitimos información. El objetivo final al crear una historia siempre es emocionar. Para ello, usaremos las novedades y los giros. De vez en cuando, tenemos la suerte de que un cineasta nos viene con una idea innovadora, algo que nunca se le había ocurrido a nadie: contar la historia al revés, convertir al asesino psicópata en el bueno de la historia y en un padre de familia responsable y atento, o mostrar al malvado nazi como otra víctima más de esas automentiras sobre la aparente grandeza de la raza aria. Esto lo podemos llamar una novedad o una innovación, o simplemente una idea original. No es más que un recurso que a nadie se le había ocurrido usar antes. El motivo por el que magníficas películas del pasado han perdido fuerza es porque estos recursos, que en su momento fueron novedosos, han vuelto a ser usados una y otra vez por muchos cineastas y en muchas películas, hasta que se han convertido en convencionalismos o incluso en clichés. Y ahora producen en el espectador un efecto muy diferente al que se pretendía en el momento de su estreno. Exactamente lo mismo que pasaba con el tren: en su momento fue una novedad, pero ahora el espectador lo conoce, el espectador aprende. El cuarto elemento es el que más nos interesa, porque por fin llegamos a los giros. Un giro es algo tan simple como que los espectadores esperamos que ocurra una cosa y al final ocurre otra. Esto que parece tan tonto es monstruosamente complicado de lograr en cine, porque, como ya hemos dicho unas cuantas veces, el espectador aprende, y ha aprendido usando el mismo libro de texto que los directores y guionistas, las propias películas. Veamos los dos tipos de giros que existen: de contenido y de forma. Los giros por contenido suelen ser los más famosos y llamativos. No, I am your father. I see dead people. Por ejemplo, en El sexto sentido, asumimos durante toda la película que Bruce Willis es el psicólogo del protagonista, porque le vemos con la madre del niño en su colegio e interactuando con él. Contenido. Un giro de forma lo encontramos en Salvar al soldado Ryan. Cuando al comienzo de una película se hace un traveling hacia los ojos de un personaje justo antes de un flashback, los espectadores asumimos que estamos viendo los recuerdos de ese personaje, y como la escena del desembarco de Normandía la vemos desde el punto de vista de Tom Hanks, asumimos que él era el abuelete de la primera escena. Pero no. Al final resulta que aquel tipo era Matt Damon, nos la han colado. Evidentemente esto no es solo un truco barato para sorprendernos. Spielberg intentaba mostrar la conexión que existía entre Ryan y los soldados que murieron por él, diciendo que, a cierto nivel, su vida también pertenecía a todos aquellos hombres que habían muerto por salvarle. También encontramos otro giro de forma en el último episodio de la tercera temporada de Perdidos. Durante más de 70 episodios se alternaban la trama principal de la isla con un flashback de alguno de los protagonistas, contándonos cómo era su vida antes de llegar a la isla. Y, al final de ese episodio, descubrimos que aquel aparente flashback de Jack era en realidad... This is the future? This is the flash forward? Como vemos, la mejor forma de crear un giro es usar elementos que hacen que el espectador anticipe la próxima información de la película para, en el último momento, sorprenderle dándole otra diferente. Por eso, a la hora de contar buenas historias, es vital que conozcamos los clichés y los convencionalismos, porque usaremos esa información que el espectador ha aprendido y da por asumida en su contra. Hoy vamos a analizar al maestro de los giros de forma, Juego de Tronos. En concreto, cómo usaron este recurso en una de las escenas más recordadas de los últimos años de la televisión, la muerte de Ned Stark. Como ya hemos dicho, los giros consisten en jugar con los clichés y las convenciones del espectador. Veamos algunos convencionalismos de las series. El primero es que el protagonista evoluciona. Los protagonistas siempre tienen un problema con su carácter al que se terminarán enfrentando para evolucionar y mejorar. Por ejemplo, en la primera temporada de Breaking Bad, Walter White deja que todo el mundo abuse de él,
Pero los espectadores sabemos que va a llegar un capítulo en el que Walter va a dejar de permitir que le pisoteen y se va a encarar con los abusones. Otro convencionalismo es el tema. You know, I think I've learned something today. It's really easy not to think of images on TV as real people, but they are. That's why it's easy to ignore those commercials, but people on TV are just as real as you or I. Yeah. And that means that MacGyver is a real person too. Cuando un episodio tiene un tema, se centra en él. Cada episodio tiene un tema y se acabó. Es importante que no confundamos tema con trama. La trama es lo que ocurre en el episodio y el tema es la idea que se concluye de la historia. Es como una especie de moraleja. Por ejemplo, la trama principal de Lego The Movie es vencer a Megamalo, pero el tema es que hay veces que es mejor dejar a un lado el manual y crear tus propias reglas. So you see, Wiggle Munch, that's why it's important to share. I am learning so much from you. Otro convencionalismo sería con el clímax, ya que el golpe dramático más fuerte de la temporada siempre se deja para el último capítulo y, a ser posible, para la última escena del todo. Por ejemplo... Otro convencionalismo lo encontramos a la hora de matar a los protagonistas. Los protagonistas solo pueden morir al final de las películas. A veces pueden morir al principio porque no eran los verdaderos protagonistas, pero nunca en la mitad. De nuevo, vuelvo a poner de ejemplo a Breaking Bad. Todos sabíamos que a Walter no le iba a pasar nada antes del último episodio. Eso sí, en el último episodio estaba más que sentenciado el pobre. Ahora vamos a aplicar todo esto a la primera temporada de Juego de Tronos. Empecemos con la evolución del personaje. Durante 8 capítulos hemos seguido a Ned Stark, nuestro protagonista, quien es la persona más íntegra de los 7 reinos. De hecho, ha sido su integridad la que ha provocado que viaje a ese nido de víboras traicioneras que es Desembarco del Rey. Que se enfrenta a quien no debía, que confía en quien no debía y que le encierren. Así que el tema de este capítulo es... Y con ello vamos al tema. Al igual que en el capítulo de Breaking Bad, en este episodio Ned debe afrontar que una parte de su carácter le es contraproducente. En este caso, su excesiva lealtad e integridad. Así que o renuncia a ella o provocará que le maten, lo que traería consigo una guerra y que sus hijas queden a merced de los Lannister. Por lo tanto, se da cuenta de que su lucha por mantener intacto su honor es en realidad algo egoísta. Al final, Ned hace lo correcto, toma la decisión que es mejor para su pueblo y su familia y crece como personaje. Está a salvo. Clímax. Como espectadores, sabemos que los creadores se han guardado lo más impactante para el último capítulo de la temporada para dejarnos un buen sabor de boca antes de la espera hasta la siguiente temporada. Como todo esto ocurre en el penúltimo capítulo, nos sentimos a salvo. De hecho, los penúltimos capítulos suelen ser un poco aburridos porque solo sirven para presentar todo lo que vendrá en el último episodio, el gran final. Y respecto a la muerte del protagonista, estamos más o menos en las mismas. Si el prota muere, no va a ser en el triste penúltimo capítulo, se lo guardarán para terminar la temporada a lo grande. Por todos estos motivos, los espectadores vemos este capítulo muy tranquilos, relajados. Solo es otro capítulo más sobre cómo un personaje debe tomar una dura decisión y renunciar a su orgullo para poder salvar a aquellos a los que ama. Lo hemos visto 1000 veces. Eso es lo que estamos viendo. Sabemos que no existe ninguna posibilidad, ni la más mínima, que es absolutamente imposible que nada pueda amenazar la vida de nuestro protagonista. Ups. En ese momento, Juego de Tronos se convirtió en la serie que era capaz de hacer algo que ninguna otra se atrevía: matar a cualquiera de su reparto. Ninguno de nuestros personajes favoritos estaba a salvo. La serie sacó provecho a esto de inmediato. Todos nos preguntábamos, si han hecho esto en el penúltimo capítulo, ¿qué tendrán guardado para el capítulo final? Antes de que nos diéramos cuenta, habían matado a Khal Drogo, y la escena final de la temporada era con una descorazonada Daenerys avanzando hacia la pila funeraria de su marido. ¿Tenía sentido? En el capítulo anterior habían matado a un prota y ahora se iban a cargar a 2. Pero de nuevo nos sorprendieron, nos demostraron que tenían más formas de crear giros que simplemente matando a los protagonistas sin ton ni son.
porque no solo usaron los convencionalismos de contenido y forma ya existentes en nuestra contra, también crearon sus propios convencionalismos a lo largo de la serie y también supieron cómo romperlos para usarlos en nuestra contra, lo mismo que hizo Perdidos con el capítulo de Jack. Igualmente, tampoco hay que olvidar que estos grandiosos momentos usan muchas más herramientas narrativas que los giros. Por ejemplo, todos estos momentos fueron presentados antes, de hecho llevaban presentándose desde el capítulo 1. Khal Drogo jamás había perdido una batalla. Es invencible. Do you see how long his hair is? When Dothraki are defeated in combat, they cut off their braid so the whole world can see their shame. Khal Drogo has never been defeated. Daenerys es inmune al agua hirviendo. It's too hot, my lady. Y la presentación del personaje de Ned es... Y aunque es genial que un narrador posea tal manejo y maestría de la técnica, lo que realmente hace geniales a estas escenas es que marcan un verdadero antes y después en los protagonistas, tanto en sus vidas como en su personalidad. Sus historias y sus formas de ser avanzaban y cambiaban gracias a ellos. Pero es que aún hay más. Las sorpresas y los giros son estupendos y emocionantes. Sin embargo, se tratan de algo vacío y meramente estético si no vienen acompañados de un buen contenido. Y lo cierto es que solo con lo que esta muerte supone para cada miembro de la familia Stark y para los 7 reinos ya era más que suficiente. Pero es por este tipo de detalles por lo que Juego de Tronos ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión y de la narrativa. Desde el primer capítulo, todas las cualidades que podíamos atribuir a Ned eran positivas: lealtad, fidelidad, integridad. Sin embargo, lo que encierra su muerte es una terrible ironía, y esa ironía es que, si Ned hubiese estado en la posición de Joffrey, él habría juzgado a cualquier traidor con la misma severidad. O, dicho de otra manera, si él hubiese tenido que juzgarse a sí mismo por traición, también se habría sentenciado a muerte. I know I broke my oath. And I know I'm a deserter. I come before you to confess my treason in the sight of gods and men. Don't look away. King of the Andals and the First Men. Father will know if you do. Don't look! Let me go! Let me go! Shut your mouth! Look at me! Sentence you to die. Y eso era una máxima en las primeras temporadas de Juego de Tronos. Todos los personajes eran víctimas de sus propias decisiones y de su propia personalidad. Así, cuando después de tantos años Ned por fin había comprendido sus errores y estaba dispuesto a madurar, fue la misma estrechez de miras con la que él había juzgado a los demás durante toda su vida y que había provocado su encierro la que le condenó a muerte. You swore the king an oath, my lord. I come before you to confess my treason. I captured a deserter from the Night's Watch. Get the lads to saddle their horses. Do you have to? You swore an oath, Cat. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. You understand why I did it?